Reiteramos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se agarra un foto bien. ¿Ahorita? ¿Qué pasó, Serge? Reiteramos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos mexicanos. De logística bien. ¿Ya viene su particular también? La carpeta, la ficha. Reiteramos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Preside este evento, Jornadas de Producción para el Autoconsumo Zona Norte, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. El empresario Alfonso Romo Garza. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Efraín Cota Montaño. El director de Operaciones de la distribuidora e impulsora comercial Conasupo, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El director de Operaciones de Leche Industrializada Conasupo, Antonio Talamantes Geraldo. El director del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Luis Roberto Salinas Falcón. El procurador agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox. Asimismo, damos la bienvenida a quienes laboran en la construcción de la refinería Olmeca, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, doctor Samuel García Sepúlveda. Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto tener a nuestros amigos de Durango, de Tamaulipas también por acá se escuchaban, San Luis, de Nuevo León no vino ni uno, ¿qué? Pues ¿dónde anda mi raza? Un gusto saludarlos. Chihuahua, ¿dónde está Chihuahua? ¡A la madre! A todos nuestros amigos, bienvenidos a Nuevo León. Sonora también, bienvenidos. Coahuila, ¿dónde está Coahuila? Qué gusto tenerlos. Sobre todo quiero agradecer públicamente hoy al presidente Andrés Manuel, que le trae buenas noticias a nuestra tierra. Hace 2 horas estuvimos en la brigada militar aquí en Escobedo, Nuevo León, y yo confío en su palabra, pero pues mejor papelito habla, entonces me dio por escrito 3 grandes apoyos que le va a dar a esta tierra tan bendecida. Lo primero es el tema hídrico, sobre todo hoy que vamos a hablar del autoconsumo, la importancia del agua. El presidente nos está apoyando con 2,000 millones de pesos para terminar una presa que, si Dios quiere, el año que entra va a estar dándole agua a la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, presidente, por su apoyo. El día de hoy también, además de apoyarnos con un sueño para Monterrey, que es su tren suburbano, que va a cruzar 11 municipios. Aquí en Monterrey, la zona metropolitana, el 91% de la población está juntita en la ciudad y ocupamos mucha movilidad. Entonces, el hecho de que este tren se haga realidad y que además venga acompañado de un cheque de 3,000 millones de pesos, se agradece bastante. Así que doble aplauso para nuestro presidente. Y el día de hoy, ante todos nuestros amigos, vecinos, estados, cuente, presidente, con Nuevo León para este programa de autoabasto. Es muy importante la soberanía alimentaria. Nuevo León está haciendo lo propio, rompiendo récords en el tema caprino, bovino y de muchas hortalizas y granos. Pero sobre todo, y cierro diciéndole, Nuevo León tiene un gran compromiso con nuestra gente, con su pueblo. Hoy tenemos 430,000 neoloneses que tienen al menos una carencia alimentaria. Y por eso estoy muy orgulloso de mi gabinete. Aquí está nuestra secretaria Marta
Herrera, que acaba de echar a andar un programa que va a ser el gran legado de Nuevo León. No todos son puentes ni líneas del metro. Lo más importante es nuestra gente, y acabamos de echar a andar el Hambre Cero, que es un programa para reciclar toda la comida que se desperdicia en centromercados, en autoabasto, y creando bancos de alimento. Queremos garantizar que todos los niños y niñas de Nuevo León tengan esa nutrición que requieren para estudiar, salir adelante y cumplir sus sueños. Así que de nuevo gracias y siéntase siempre bienvenido en esta su casa. Buenos días. Solicitamos la palabra al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos Arámbula. Con su venia, señor presidente, señor gobernador, saludo a los compañeros del presidium y los saludo a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Me da mucho gusto venir a la ciudad de Monterrey acompañando a nuestro presidente en este histórico evento, que es una campaña de la mayor trascendencia para los momentos en que estamos viviendo. Señor presidente, quiero comenzar diciendo que como ingeniero agrónomo es motivo de particular orgullo y satisfacción la oportunidad que me ha dado de coordinar la aplicación de políticas públicas para el sector agropecuario y pesquero. Y más porque difícilmente se encontrará en la historia una administración donde los propios directivos de primer nivel de la Secretaría estén ocupados por agrónomos y especialistas afines, lo cual es muy gratificante para nuestro gremio. Saludo la iniciativa presidencial para sumar a las y los colegas agrónomos en las tareas de rescatar al campo, de procurar el bienestar de las familias en los territorios rurales y garantizar la seguridad alimentaria de toda la población mexicana. Porque ser agrónomo en una época como la que vivimos significa dar una nueva dimensión social a nuestro trabajo, hacer del conocimiento, de la innovación y de la investigación herramientas puestas al servicio de todo tipo de productores, pero especial y preponderantemente de aquellos que han sido excluidos del progreso y del bienestar. Además, compartimos el cariño de sentirnos y lo que sentimos por la tierra y sus frutos para fortalecer una visión sostenible de la agricultura, recuperar los suelos, hacer un uso eficiente del agua y proteger el ambiente cuidando estos recursos para las siguientes generaciones. Es por mucho la base de nuestra ética profesional. Parece obvio decirlo, pero un agrónomo lo es por vocación. Quien decide abrazar esta profesión adquiere un compromiso social ineludible: ayudar a producir los alimentos para el bienestar del ser humano, sin olvidar la producción de las materias primas indispensables para la buena marcha de otros sectores de la economía. Ser agrónomo en un país como México también significa identificarse con quienes menos tienen, porque en los territorios rurales es donde existe mayor pobreza y marginación. Es en el sector agrícola donde se acentúan las desigualdades y son los pequeños productores quienes necesitan más de nosotros. Un agrónomo es, en esencia, un extensionista. Debemos recuperar el espíritu del extensionismo, ese espíritu que resulta tan familiar para los agrónomos de mi generación y que lamentablemente se fue perdiendo con resultados de las malas políticas, esas que en las últimas décadas propiciaron el abandono del campo, la dependencia, la pobreza y la exclusión de millones de familias. Somos alrededor de 14,000 mujeres y hombres formados en diferentes áreas profesionales vinculadas al desarrollo de la agricultura y el desarrollo rural. La mayoría en escuelas y universidades públicas, quienes por lo mismo debemos procurar retribuir a nuestro país lo que nuestras instituciones han hecho con nosotros. Como todos lo sabemos, el mundo atraviesa por una crisis que amenaza la seguridad alimentaria global. De hecho, ya son muchas las personas que en varios países se han agregado a la trágica estadística del hambre. En México debemos evitar que los factores externos pongan en riesgo el derecho de todas las personas a la alimentación, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria con soberanía. En este sentido, resulta más que oportuna la convocatoria que está haciendo nuestro presidente para que los agrónomos emprendamos una labor de extensionismo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Como usted lo ha dicho, señor presidente, debemos llevar el conocimiento y la enseñanza de buenas prácticas agrícolas a los pequeños productores, a nuestros campesinos, a nuestros ejidatarios, de manera que fortalezcamos la producción para el autoconsumo, para que así podamos evitar que la inflación internacional limite el acceso a los alimentos sanos y de calidad. Empeño mi compromiso personal y el trabajo de la SADER, y lo hago a nombre de todos los profesionistas del campo aquí reunidos para apoyar esta iniciativa, la cual se suma a los diferentes programas de apoyo de nuestro gobierno y que ha brindado este apoyo a nuestros productores de alimentos básicos. Concluyo recordando aquella obra de teatro El Extensionista, por cierto, escrita por el chapinguero Felipe Santander, donde un ingeniero agrónomo enseña y organiza a los campesinos para combatir las injusticias en nuestros territorios rurales. Seamos, pues, todos como ese extensionista ejemplar. Muchas gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, ingenieros agrónomos, técnicos, promotores, promotoras, extensionistas. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta primera reunión regional que estamos iniciando aquí en Nuevo León. Hoy mismo vamos a estar en otra reunión parecida en Guadalajara, Jalisco. Mañana, por la mañana, vamos a tener otra reunión en Veracruz con los estados del sureste. Y en la tarde de mañana, otra reunión en Puebla con compañeras, compañeros como ustedes. Y terminamos el domingo en la Ciudad de México con otra reunión. ¿Por qué estos encuentros, estas reuniones con ustedes? Porque necesitamos apoyar todo para impulsar la actividad productiva del campo. Lo venimos haciendo desde el principio del gobierno, pero ahora es urgente, es muy necesario porque se está presentando un fenómeno de inflación, de carestía. Están subiendo los precios de los alimentos y tenemos entre todos, todas y desde abajo hacerle frente a este desafío, a este reto. Y lo mejor es la producción. Las naciones no salen adelante si no producen. Esta es la clave de todo. En los últimos tiempos se ha apostado mucho a la especulación financiera, pero eso es ficticio. Al final de cuentas, lo que vale es lo que se produce. Y por eso tenemos que redoblar esfuerzos. Todos. Hay una lección que queda de manifiesto en estas crisis. Ya es la segunda que enfrentamos. La primera fue muy difícil porque tuvo que ver con la pérdida de vidas humanas. La pandemia del COVID. Esa nos dañó mucho, nos dolió mucho, pero ya salimos porque también nos aplicamos todo. México fue de los 10 países que más vacunas aplicó en el mundo. Y por lo mismo, aun cuando hubo pérdidas de vidas humanas, y repito, nos dolió mucho, y además es de mal gusto compararnos en estos casos, pero para que se tenga presente, nosotros tuvimos menos fallecidos que en otros países. Ayer, y lo lamentamos mucho, y les mandamos un abrazo, porque son nuestros amigos, nuestros hermanos. Ayer en Estados Unidos se llegó a la cifra de 1 millón de fallecidos por la pandemia, algo que no nos sucedió a nosotros. Y pasó con relación a Brasil, con relación a otros pueblos hermanos. ¿Cómo le hicimos? Pues acudimos al pueblo, nos ayudó la gente, porque como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La gente se cuidó. Nosotros tenemos la virtud de contar con una institución tan fundamental como la familia. La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Somos familiarmente muy unidos, muy fraternos. Esto no sucede, lo digo con todo respeto, en otros países donde apenas los jóvenes van llegando a la adolescencia y ya les están diciendo ahuequen el ala. Y aquí no es así, hasta abusan, no quieren irse de la casa. Pero es parte de lo que somos. Lo mismo en el cuidado de nuestros adultos mayores. México es de los países donde hay menos asilos, porque ahí están nuestros padres, nuestros abuelos con nosotros. Todo eso nos ayudó mucho. Y desde luego la solidaridad de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores del sector salud. Y ya salimos. Además, no aplicamos la misma receta de siempre, de que se presentaba una crisis y lo primero era endeudar al país, solicitar créditos. Lo peor es que ese dinero se pedía para rescatar a los de arriba, no le llegaba nada a los de abajo. Ahora dijimos, no va a haber solicitud de deuda adicional. Vamos a seguir combatiendo la corrupción, que paguen impuestos los de arriba, que no pagaban porque tenían trato privilegiado. Imagínense una gran corporación, un gran banco, ¿ya se lo imaginaron? Bueno, pues ese banco, esa gran corporación, no pagaba impuestos y cuando pagaba se le devolvía. Eso se terminó. Y ahora todos pagamos impuestos, todos. Porque la gente más humilde siempre ha pagado impuestos, porque en todo lo que se compra, ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA, pero había quienes no pagaban. Afortunadamente, esto lo entendieron los potentados, de que ya eran otros tiempos. No es para excusarlos, pero esa devolución de impuestos era legal. Tuvimos que modificar la Constitución, el artículo 28, para prohibir los monopolios y al mismo tiempo prohibir la condonación de impuestos. ¿Esto qué significa? Que tenemos más ingresos. El reporte de ayer es que, a pesar de la crisis, tenemos una recaudación superior al 4% con relación al año pasado. 4% real. Si le agregamos el 8% de inflación, estamos hablando de una recaudación del 12% más que el año pasado. Y lo otro que nos ha ayudado mucho es no permitir la corrupción, que como siempre lo he sostenido. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se iba por el caño de la corrupción. Se robaban mucho, muchísimo. Entonces, al no haber esa corrupción, contamos con presupuesto, porque en vez de hacer una obra se pueden hacer 2 o 3 con el mismo dinero. Y lo otro que nos ha ayudado es la austeridad republicana, es decir, que no haya lujos en el gobierno, nada de gastos superfluos, de fantocherías, sino ahorrar. Todo esto, ¿con qué propósito? Para que el presupuesto le
le llegue al pueblo, porque el gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Todo era puro gasto, llamado corriente. Estaba bien aplicado lo del gasto corriente. Ahora no, gastamos lo indispensable, lo básico. No le cuesta mucho al pueblo mantener el gobierno. Antes era un gobierno mantenido y bueno para nada. Por eso vamos saliendo. Tomamos una decisión que ahora nos está ayudando mucho, porque termina la pandemia, viene la inflación, porque Rusia invade Ucrania, hay guerra, ahí también hubo errores, falla la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Ahí falló la política, porque se pudo haber evitado. Y nos hubiésemos ahorrado todo este problema mundial que hay en la economía, sobre todo la inflación, que eso tiene que ver fundamentalmente con esa guerra. Se pudo haber evitado con diálogo. Además, imagínense cuánto sufrimiento para el pueblo, gente inocente que pierde la vida, refugiados, un desastre. Hoy lo comentaba yo, lo peor es la guerra. Entonces, ahora hay inflación en todo el mundo porque se afectaron las llamadas cadenas de producción, no hay fertilizantes suficientes, no hay alimentos, están aumentando los precios de los alimentos, ha aumentado muchísimo el precio de la energía, ha aumentado el precio del transporte marítimo. ¿Cuál es la lección que nos deja todo esto? Bueno, que debemos de procurar producir lo que consumimos, no depender del extranjero. En el caso de los energéticos, ahora estamos nosotros constatando los buenos resultados de la decisión que se tomó desde el inicio de producir en México las gasolinas, porque en 40 años no habían hecho una nueva refinería, porque se vendía el petróleo crudo, la materia prima, y comprábamos las gasolinas. Siempre digo que es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Así era la política petrolera. Entonces dijimos, no, vamos a rehabilitar las 6 plantas que nos dejaron, que no alcanzaron a desmantelarlas, y desde el principio estamos invirtiendo para modernizar esas 6 refinerías, y ya esas refinerías están produciendo más gasolina, y ya no estamos comprando tanta gasolina en el extranjero. Hemos disminuido casi el 50% de las importaciones de gasolina. Pero además ya estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, para 300,000 barriles, que nos va a permitir producir como 150,000 barriles de gasolina, 340,000 barriles de crudo que se convierten en 150,000 barriles de gasolina y diésel y otros derivados del petróleo. Y también compramos una refinería. Les cuento en breve la historia. Cuando Salinas, en vez de hacer la refinería en México, se asoció con la empresa Shell, que es una petrolera extranjera, y se hizo la refinería, pero en Texas. Y a Shell le quedó el 51% de las acciones y a Pemex el 49%. Y como Shell tenía el 51%, pues ellos decidían, ellos administraban. Casi nunca tenía Pemex ganancia. Llegamos y se vino la crisis de la pandemia y ellos calcularon que ya no iba a ser negocio y pusieron en venta varias refinerías. No esta, porque nosotros ya teníamos el análisis de que esta era una buena refinería. Y les dijimos, en vez de estas 3 que estás vendiendo, te compramos la de Deer Park, la de Texas, donde estamos de socio. Te compramos tu 51% y ya le queda a México la propiedad, y aceptaron. Ya tenemos esa nueva refinería en Texas y ya estamos trayendo gasolinas. Se portaron muy bien, por cierto, los de Shell, fueron muy respetuosos en esa compra-venta. Y ahora estamos también rehabilitando una planta que se llama coquizadora, que es para sacarle más jugo al combustóleo. Es gasolina, combustóleo. Y el combustóleo se vende más barato y además contamina más. Entonces, con esta planta coquizadora se exprime el combustóleo y se saca gasolina, que vale más, pero también se evita la contaminación. Esa planta la estamos haciendo de nuevo, o se reinició en Tula. Y todo esto pues significa empleos también. El día de hoy están trabajando en la refinería de Dos Bocas 36,000 obreros. Imagínense el beneficio que queda en nuestro país. Bueno, por eso, ahora con la inflación, en el mes pasado de abril, México trae una inflación de 7.7%, según cifras oficiales, y Estados Unidos 8.3%. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo se compone esta inflación? En el caso de México, por energético, como tenemos gasolinas y decidimos no aumentar el precio de las gasolinas, no está de más decir que es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, que esto era muy raro que sucediera. Bueno, y como también decidimos no aumentar el precio en términos reales de la luz, la inflación que tenemos en energéticos es de 0.6%.
De los 7.7, 0.6. Ahí hay control, ahí no tenemos problemas porque sigue la política. Al contrario, vamos a inaugurar en julio la nueva refinería y van a seguir modernizándose las anteriores y ahí hay control. Y vamos a cumplir de que no aumente el precio de las gasolinas, porque ahora con la crisis también ha aumentado el precio del petróleo crudo. Ha llegado a estar a más de $100 el barril. Entonces, esa utilidad que tenemos, porque todavía hay una cantidad que exportamos de crudo, lo que estamos obteniendo de ganancia es lo que estamos utilizando para pagarle impuestos a Hacienda. Y así es, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Y no aumentar el precio de las gasolinas. Entonces, ahí no hay problema, eso lo tenemos. En Estados Unidos, de los 8.3 de inflación, ellos tienen 2.1 en inflación de energéticos. Nosotros 0.6 y ellos 2.1. Ellos tienen aquí un problema. Incluso ya están hablando de un decreto que van a poner a consideración del Congreso para controlar los precios de los combustibles. ¿En dónde nos ganan? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque de los 7.7 de inflación, 3.6 son por alimentos en nuestro país. Por aumento en el precio de los alimentos. Mientras ellos, de los 8.3 de inflación, solo tienen 1.3 por alimentos. Entonces, en el resto, nosotros tenemos 3.5, ellos traen 4.9. ¿Dónde es que tenemos el problema? En alimentos. Y tenemos que enfrentar el desafío. Así como nos propusimos la autosuficiencia energética, producir en México las gasolinas para no comprarlas, así tenemos que hacerlo con los alimentos. Producir en México lo que consumimos. Sobre todo los básicos. Maíz, frijol, arroz, el trigo, la carne, el pollo, la leche, los huevos, lo que se consume más, lo que tiene que ver con la llamada canasta básica. Entonces, ¿cómo hacer? Hay varias formas. Si estuviésemos en los gobiernos anteriores, los agrónomos neoliberales, son poquitos, no son muchos, pero sobre todo los tecnócratas estarían pensando en la producción a gran escala. Primero, mecanizar la tierra, ararla, semillas mejoradas, aunque sean transgénicos, fertilizante, aunque se destruyera el suelo, mucho crédito y mucha corrupción. Entonces ya nosotros no estamos pensando solo en eso. Sí, hay que impulsar la producción comercial, desde luego, pero vamos primero abajo, vamos a que coman los que nos dan de comer, vamos primero a ayudar a que produzcan los campesinos más humildes, más pobres, que es lo que hacen, pero que hay veces que ni siquiera se les reconoce, ni siquiera se les toma en cuenta y mucho menos se les ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Impulsar la producción de autoconsumo. No es solo la producción de mercado para satisfacer el mercado interno. Primero, que la gente tenga su maíz, su frijol, que con ese maíz pueda darle de comer a las gallinas y sus animales de patio. La economía campesina, que es muy importante y que se fue abandonando como era antes. Pues se producía el maíz y ahí se creaban las gallinas y se recogían los huevos. Fue pasando el tiempo, ya todo con sus rejas de huevo, ¿cómo le llaman? De granja. Y todo así, el pollo, la gallina, el huevo, todo, hasta la tortilla. Entonces, vamos, puede parecer utópico, pero es un ideal que podemos convertir en realidad. Además, ahí está esa cultura todavía. Eso no se ha ido, porque nosotros tenemos esa gran ventaja, que somos herederos de culturas, de civilizaciones milenarias, que nos dejaron una gran herencia en todo lo que tiene que ver con la producción y con la manera de ser, con nuestros sentimientos. Lo que hablaba yo de la familia, ¿de dónde viene eso? De atrás. Y lo mismo en el caso de la producción. ¿Quién sabe más sembrar? ¿De cuándo se debe de sembrar? Hay una gran escuela en México de agrónomos que es Chapingo, pero ahí llegan a aprender a las parcelas de cómo se debe de sembrar, en qué posición tiene que estar la luna, todo eso. Existe mucha experiencia, mucho conocimiento en la cultura de nuestro pueblo. Entonces, ayudar a eso, que ustedes sean extensionistas. Nosotros vamos a acercarles los apoyos, los que están trabajando en Sembrando Vida. Sí, están sembrando árboles maderables. Bueno, ahora ahí en medio del calado, maíz se puede. El maíz es una planta bendita que se da en todos lados. Se da en lo alto, se da abajo, se da con frío, se da con calor. Es una planta, repito, bendita. Y sin maíz no hay país. Lo mismo el frijol. Entonces, todos a sembrar. Y vamos viendo cómo ayudamos, nos unimos todos abajo. Ustedes Sembrando Vida con los promotores agrícolas que trabajan en la Secretaría de Agricultura, agrónomos, extensionistas, que nos ayuden también los servidores de la nación y todos los que están trabajando abajo. Nos unimos y es una campaña. Yo decía jornada, pero no, porque la jornada puede ser para un día, un mes, 2 meses. No, esta es campaña permanente, campaña para producir lo que consumimos, una campaña de producción para el autoconsumo y vamos a ayudar. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a trabajar en esto? ¿Se puede o no se puede? Poco
Poco a poco vamos a ir organizándonos, pero ya no perdamos mucho tiempo, porque ya cuando se encontró por primera vez Hidalgo y Morelos, cuando el movimiento de independencia, aunque hay una polémica sobre el lugar, pero todos dicen que en Charo, Michoacán, que se encontraron, ¿saben cuánto tiempo hablaron esos dos curas rebeldes extraordinarios? 3 minutos. Y lo único que le dijo Hidalgo a Morelos fue: vete al sur. Y ya Morelos sabía lo que tenía que hacer. ¿Ya para qué vamos a seguir hablando? Vamos, manos a la obra, y tienen que haber resultados. Vamos a lograr la autosuficiencia en alimentos. Muchísimas gracias de todo corazón. Le solicitamos guardar el debido respeto y ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos la asistencia de sembradores, agricultores,